Ya, hermanos amados, ahora sí. Bienvenidos, bienvenidos una vez más. ¿Se escucha bien o se quedó pegado, hermano Arturo, hermana Rosa María? La imagen suya se quedó pegada, pero se escucha bien. Estamos jugando a 1, 2, 3 quietos. Se quedó pegado la mano. Ahí sí. No, se fue. Reinicio. Ya. Usted está con el celular. Está con el celular. Sí. ¿Conectada con el celular? Sí. Ya. Yo estoy estoy con mi computador, pero conectado a los audífonos eh, Bluetooth y solamente escucho nada, no escucho nada de la tele donde está mi señora, así que estoy súper aislado del exterior. De los ruidos ya. Sí, pero ya estoy acostumbrado porque yo hago algunas capacitaciones y ya me he ideado un sistema de cosas que para no interrumpir Ah, igual la- vía la- Zoom, las capacitaciones. Sí, sí, Mm, utilizo el Meet el de Meet, Google, ya. Ya. ¿sí? Y como el computador tiene un sistema de aislar el ruido ambiente, yo puedo estar escuchando música mientras hago la capacitación y no se escucha, solamente mi voz. Mm, qué bien. Así es que, no, tiene el Meet, en la medida que uno pague algunas cosas, yo no pago nada, sí, pero tiene los fondos de escritorio, hay unos fondos que son súper bonitos. Mm, Y eso ayuda un poco al entorno, sí. para que no se vea la pobreza de la casa, así que, Sí, ya. para dar un poquito más de belleza. Sí. Sí, aparte que hago capacitaciones individuales, Mm, solamente uno, máximo dos, así que es algo súper personal y uno tiene la confianza de consultar las dudas. ya, ok. ¿Y de qué área es la de las capacitaciones? Podología, podología. Lo que pasa es que Podología. sí, el 2014 yo me titulé de podólogo clínico y lo tomé bien en serio, empecé a ahondar algunos temas, dentro de eso la fabricación de cremas para diabéticos, el uso del electrocauterizador de baja frecuencia en la podología, el uso del ácido nítrico, algunas técnicas quirúrgicas, y voy a ir probando y hasta el momento me ha resultado bien. Qué bueno. Pues Andrea llegó. Parece que volvió. No, pues Andrea Prada Moreno. Ah, ok, ya la hermana de Colombia. Bienvenida, hermana. El profesor salió un rato, dijo que se fue a tomar un café. Mm, Así es que lo estamos esperando. Eh, Estamos ideando la manera de funar la clase y decir que hay una bomba. Para no tener más clases. ¿Cómo le llaman así cuando se van los niños del colegio? ¿Una qué? ¿No? Aquí en Chile, en las universidades, cuando hay exámenes muy grandes, en una universidad, por ejemplo, no sé, pues hay unas pruebas que se llaman semestrales Ok. y, y ahí los alumnos inventan que hay una bomba y se suspenden las pruebas y desalojan toda la universidad, Wow. nada que hacer. Imagínate, pero aquí cuando los chamos se salen del colegio, mira cómo le llaman. Se me olvida.
tienen un nombre. Que se fugan de las clases del colegio. Ah, sí, en Argentina se llama hacer la rata. Ahí sí, Ya. ahí ¿Y sí. aquí En cómo se Chile le se pone? llama hacer la chancha. Hagamos Ah, la chancha, dicen, ya, y se van de clase. Profesor, vamos a hacer la chancha. No, Resulta, disculpen, no sé qué pasa. Bueno, lo que pasa es que en realidad cambiamos el computador de donde lo teníamos, que estaba más cerca del router, mm, lo cambiamos de lugar. Entonces parece que tiene un poco mayor de problema ahora para recibir señal y por eso se cayó. inalámbrico, ¿sí? Sí, está con inalámbrico. Claro. Bueno, sería conectarlo por cable, ¿no? Para que tenga mejor. Voy a dar un paso largo para dejarlo que vaya por el cable, que ahí la señal es más estable y no vamos a tener estos problemas. Bienvenida, Paz, shalom. Shalom, Mauricio. Shalom, Sí. hermana Rosa María. Arturo. Yo creí que Shalom. el profesor era Arturo. Sí, le tengo que dar a ustedes la bienvenida en vez de yo a ustedes. Sí. Gracias al Eterno, ya pudimos conectarnos nuevamente. Bueno, como estábamos conversando cuando recién empezamos la reunión y tuvimos este problema técnico. La verdad es que sí, hermana Rosa María, como usted dice, se están presentando algunos problemas con este tema de la vacuna. De hecho, yo también en la oficina ya tuve algunos problemas, pero ni siquiera con el dueño de la empresa, sino con una colega. Y porque como me había resfriado, si al final es un resfrío, yo le decía, oye, ya se olvidaron de que existe el resfrío, ahora el mayor estornudo, todo es COVID. Eh, y gracias al Señor, el dueño de la empresa nos conversamos y me dijo, mira, Mauricio, aquí se trata todo de una cosa de respeto. Yo no voy a obligar a nadie a que se vacune. ¿Ya? Cada uno es responsable de su salud y cada uno verá, el que se quiere vacunar, se va a vacunar, y el que no se quiere vacunar, no se vacuna. Y de hecho, él está contagiado con COVID. Yo valgo mucho más de lo que pensaba. hermano, yo pienso que aquí hay una confusión de parte de algunas personas, porque tiene que ver con que uno no es potencialmente portador. No, El problema va a ser cuando uno se enferme. Las personas que no se vacunan, ellos supuestamente van a sufrir el mayor estrago en su cuerpo, claro, pero no aumenta ni disminuye el ser o no portador del virus. claro, si al final todos, eh, yo creo que todos en algún momento o nos vamos a contagiar o ya lo tuvimos, pero tal como dice usted, hermano Arturo, el problema es que no, al menos hasta ahora no hay ninguna evidencia científica que realmente muestre que las personas que están vacunadas van a tener menos síntomas. De hecho, yo conozco personas vacunadas y que han tenido síntomas graves con la del COVID. Sí, Eh, que igual se están contagiando. Mi jefe también parece que viajó como a Argentina y cuando regresó estaba con COVID. se Era un contagió. resfrío, pero COVID. Claro, Igual con todas sus vacunas al día. claro. El hermano Arturo también le sucedió que se contagió, gracias, sí, gracias al tema, está bien. Y todavía estoy con los síntomas, aún no recupero el olfato, el gusto un poco y congestionado. Claro, Congestionado. Antenoche me dio algo bien extraño en la noche. Comencé a ahogarme. De la nada, como que se me apretó la garganta, tuve que tomar agua. Y mientras ya, tomaba agua, no podía respirar y tragaba y sentía la garganta, pero súper apretada. Tomé agua, tomé agua, tomé agua y ahí recién me recuperé. claro, Pero según las personas que, que saben de este tema, son 2 meses de síntomas ya. recién. Bueno, vamos a orar entonces, vamos a dar gracias a nuestro Padre antes de comenzar y antes de seguir conversando.
vamos a entregar esta reunión en sus manos y entregar nuestras vidas, ¿ya? Vamos a dar gracias también porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, Él nos ha guardado hasta este día y podemos vivir realmente confiados, ¿ya? Así que vamos a orar. Padre eterno, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Nosotros en Chile ya estamos terminando el Shabbat, Señor eterno. Y te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que nos vayan a acompañar, ya sea a través de Zoom, a través del Facebook, Señor eterno, que tu misericordia, oh Señor, les alcance. Padre eterno, realmente hoy día vivimos tiempos mayormente complicados, en que de una u otra manera, Señor, estamos sintiendo eh, una presión, oh Señor, del mundo hacia nuestras vidas. Padre Celestial, quiero rogarte, Señor, tu fortaleza, Señor, para cada uno de nosotros. Señor eterno, no permita, Señor, que las circunstancias, Señor, que el mundo está viviendo, hagan mella, Señor, en nuestros corazones. Señor, que tu paz, que tu amor, que tu misericordia, oh Señor, reinen siempre en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Padre eterno, quiero rogar humildemente, Señor, su bendición sobre el hogar de nuestra hermana Rosa María, sobre el hogar de nuestro hermano Arturo, Señor, sobre el hogar de paz, Señor, sobre nuestro hogar y sobre el hogar de cada uno, Señor, de tus hijos. Padre eterno, te pedimos, Señor amado, que tu unción, oh Señor, esté sobre nosotros. Padre amado, ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. Sabemos, Señor, que la fidelidad trae como recompensa, Señor, bendición. Y Padre eterno, por sobre todas las cosas, queremos ser testigos fieles, Señor, en este tiempo. Señor amado, sobre todo para aquellas ovejas que aún, oh Señor, no conocen su llamado como parte de Israel. Padre eterno, te rogamos tu bendición, Señor, también sobre tu pueblo, en medio de los 4 puntos de la tierra, Señor, para que también, oh Señor, usted les alcance. Y te pedimos también, Señor, por la paz en Jerusalén, sabiendo, Señor, que esa paz completa, Señor, solamente se hará cuando el Rey de Paz, Señor, se entrone sobre aquel lugar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y te ruego que usted nos dirija, Señor, en este estudio, Señor, sea usted sujetando toda palabra de hombre, Señor, que nada, Señor, de lo que pueda salir de nuestros labios, Señor, sea conforme a nuestra voluntad, Señor, sino conforme a lo que usted nos quiera ministrar. Te bendecimos, Padre, y todo lo rogamos en el nombre de Yeshua, nuestro Señor, nuestro Mashiach. Amén. 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 Ya. Vamos adelante entonces con el estudio. Hermano Arturo, yo me imagino que usted está preparado, ¿cierto? Con lo que vimos en el estudio anterior. Bueno, sí, un poco, la verdad. ¿Ya? Recordar un poco que comenzamos con la lectura de mi hermano eh, Isaac. Isaac, que leyó sobre Nehemías, ¿ya? No, y es aquí en donde a veces existe como o nos confundimos, no existe nos confundimos, porque a veces en un libro, un profeta habla de otro profeta, y ahí es donde a veces se nos confunde. A mí, en lo personal, yo soy muy malo para recordar versículos. ¿Ah? Es más, en las ocasiones que me ha tocado hablar con algún hermano, eh, es increíble cómo quien ya tomó la decisión de seguir religiones definitivamente no logra comprender, pero quien de alguna razón tiene una entrada, es increíble cómo eh, eh, ellos se maravillan con solo, mire, señalarle eh, el ladrón de noche, el día que nadie conoce, el día y hora que nadie conoce, y ahora espero estar acertado con la 70 veces 7, ¿m? Que yo lo atribuí bueno, además usted dio la pauta de la cantidad de sacrificios que existían en Sucot, ¿ya? Y la verdad es increíble como hace como 15 días a un hermano le comentaba referente a esa forma de entender la
las escrituras, y él se maravillaba, me decía, qué interesante, me decía. Y yo veía en su rostro, en su mirada, esa emoción que todos los sábados, por la medida que logro entender, me maravillo también. Y nuestro hermano nos habló algo sobre las escrituras de en aquel tiempo, eh, entendiendo un poquito el contexto, eran del pueblo escogido que venía de un ambiente totalmente pagano, ¿ya? Prácticamente, y entiendo un poco que era la única salida que tenía el pueblo con la ayuda de Hashem para poder salir de ese mundo, ¿ya? De ese mundo pagano y llevarlo al medio de mundos paganos, y tampoco se trataba de llevarlos a una montaña, a un desierto, como lo hacen algunas personas para huir de la tentación. No, los llevó al medio de un mundo pagano. Es más, tenían que luchar por ganar su puesto. Y la orden era no mezclarse con ellos. Imagínense, aparte de vivir en medio de ellos, era no mezclarse. El problema que hubo durante esos 40 años y posterior es que olvidaron la palabra, y en ese momento a recordar, porque me imagino, al igual que me ha pasado a mí, a lo mejor yo me lo imagino, a veces siento que la palabra ya está en mí. Porque la palabra en hebreo es davar, ¿ya? Pero la palabra davar significa mucho. Así como muchas palabras del hebreo no solamente significan, por ejemplo, en este caso, davar palabras, sino que significa entorno, significa interior, significa emoción. Así como muchas palabras en hebreo, si uno va al Strong, como usted nos ha enseñado, cambia todo el significado y nos lleva a lo mejor al principio de la palabra, a la iglesia primitiva, como a veces tratan algunos de tratar de vivir la iglesia primitiva. Ya, y en este caso nos recordaba las escrituras de ese momento en donde emocionados y arrepentidos, y lloraban de emoción, tal vez también de arrepentimiento por no haber estado cumpliendo. Así es que fue bueno recordar, porque el arrepentimiento es más allá de decir lo siento, sino que volver al camino. También usted, hermano, nos habló sobre Sukkot, que tiene una relación con jupá, con la jupá o con la cubierta, que consiste en un tejido de shal de oración, en el caso de la jupá, usado como cubierta por una pareja durante la celebración de la boda judía, ¿ya? Y también se habló sobre la utilización de árboles frondosos y la relación que existe entre cada uno de los árboles, ¿ya? El cidrón, que es una diminuta fruta cítrica dulce dulce en olor y sabor, ¿ya? Que refleja o representa un poco quienes conocen la palabra y la obedecen. También la palmera, cuyo fruto es dulce pero sin olor, ¿ya? Que representa a quienes conocen la verdad y no la siguen. Y el mirto, que huele rico pero sin sabor, quienes tienen obras pero desconocen la palabra. Y el sauce, que no tiene sabor ni olor, es decir, aquellas personas que no conocen la verdad ni hacen obras buenas. Es interesante como este tipo de relación de conocimiento no se explique realmente en las congregaciones, pero entiendo que es el principio. Este es el principio de, de la labor. A lo mejor me siento un apóstol más de aquella época, y es a la vez una responsabilidad muy grande para nosotros.
a lo mejor me espero ser bien entendido, porque esto, más allá de servirnos a nosotros, le va a servir a las 190 y tantas personas que me corresponde, en el caso mío, de afectar, ¿ya? De afectar de buena manera, ¿ya? Así es que cada día me sorprendo más de todo esto. A la fiesta de Sukkot se le llamaba también la gran fiesta, Hag, o Hagag, que significa moverse en círculos, marchar en procesión sagrada, celebrar o danzar, ¿ya? Yo me crié yo soy pentecostal. Me crié en medio de danzas, de cantos, júbilos. Por lo tanto, cuando llegué a algunas congregaciones, extrañaba eso. Pero también no es menos cierto que generalmente eran emociones. Y cuando veía a mi madre llorar a veces de emoción, o preferir algunas, no sé cómo decirlo, si profecía, pero me entristecía porque ella cambiaba su semblante, y a veces las cosas que decían eran como duras. Pero cuando llegué a la iglesia más tranquila, anduve por muchas iglesias, presbiteriana, anglicana, hasta mormones, y extrañaba un poquito esa alegría de la reunión. Pero entiendo que cada uno entiende la palabra de acuerdo a su forma de vida. Y también usted, hermano, nos habló sobre ríos de agua viva, de Juan 7, 37 y 38. Y hizo el recuerdo y el paralelismo cuando el sacerdote iba en la fiesta, tomaba agua El estanque. y exactamente. Y la relación con las palabras señaladas por Yeshua sobre que quien tenga de beber, beba y obtendrá ríos de agua viva. O sea, conocimiento y, y, y perdón. Y ahí señaló usted, me hizo leer a mí todo el versículo, que lo dije tan rápido, pero sí algo me percaté que a medida que pasaban los días y, y, y señalaba la cantidad de animales, cada día eran menos, hasta llegar al día séptimo. Y ahí usted señaló que eran 70 animales en Sucot durante 7 días. Y me recordé, porque durante mucho tiempo me ha dado vuelta en la cabeza 70 veces 7. ¿Qué significa? ¿Por qué lo dijo? Si bien es cierto, es un número que a veces yo lo atribuía a la Kabbalah, traté de buscarle un significado en la Kabbalah, pero más que buscar en sí, estudiar la Kabbalah, no, pero buscar algunos estudios, y no encontré. Y cuando usted señaló que durante 7 días eran 70 sacrificios, a lo mejor dije, ahí está la respuesta. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Arturo, por su resumen. Bienvenida, hermana Patricia, hermano Eduardo, shalom. Gracias por acompañarnos. Shalom, hermano Mauricio. Shalom. Shalom a todos. Y felicitaciones ahora en directo, la hija mayor, su hija mayor o menor, Menor. la hija menor de nuestro hermano Eduardo, esta semana se tituló con honores de su carrera de ingeniería civil. Así que yo creo que el hermano Eduardo está con la cámara apagada porque no quiere mostrar el babero que anda trayendo puesto. Ahí. Ahí está, mire. Felicidades. Felicidades, hermano Eduardo. Gracias. Mérito a la hija nomás. Así que no, uno como padre se goza en los logros de los hijos, así que el Eterno les bendiga.
Gracias, hermano. Qué bueno poder verles, que nos puedan acompañar también. Aquí todavía anda con todo. Estábamos hablando de eso al principio cuando recién comenzamos la reunión, estábamos hablando de eso. Tengo el ganado apestado acá. Yeah. Bueno, sigamos entonces con el estudio. ¿Quién escribió por acá? Sí, felicidades, le dice el hermano Arturo. Felicidades, hermano, por su hija, y es el comienzo de un porvenir de trabajo. Amén. Y Paz le dice que así andamos todos, yo con gripa chillona. Así es, Paz. Andamos todos, nosotros acá, bueno, a Karim le queda un poquito más que a mí. Estamos saliendo también de un fuerte resfrío. A los niños les queda, ellos se resfriaron al final. Y como conversábamos, perdón, al principio, lo triste de esto es que ahora al menor estornudo, lo primero que a uno lo mandan es que se vaya a hacer el PCR. O sea, esto ya se ha transformado en una verdadera psicosis. La gente se olvidó de que existía el resfrío. Ahora todo es COVID. Todo lo que sucede es COVID. Así que, pero tranquilos y confiados en el Señor, ya vamos saliendo de esto. No hay nada mejor que los remedios caseros. ¿Cierto? Bienvenidos Isaac, Raquel, Shalom. Hola, bendiciones. Bendiciones a todos. Disculpen por la tardanza, pero es que, fíjate, es que hoy en la tarde vino la hermana Solimar a Qué bueno. compartir con nosotros y hace poquito pues tuvimos que ir a acompañarla acá para que agarrara la locomoción. Ya. Entonces se nos hizo tarde un poco, pero ya estamos acá. Qué bueno, nos alegramos que puedan estar. La mamá les va a tirar la oreja, pues la mamá ya estaba conectada y a Raquel. La hermana María ya está conectadita desde hace un rato siguiendo el estudio. Así que saludos para ella, para su esposo allá en Costa Rica. ¿Ya? Vamos entonces adelante. Como dijimos, la fiesta de Sukkot también es llamada la fiesta de las naciones. ¿Ya? Zacarías capítulo 14, versículos 16 al 20, nos anticipa que durante el reinado del Mesías en el milenio, todas las naciones tendrán que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es así. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces nos está diciendo que todos aquellos que sobrevivan, ¿ya?, a este tiempo y que estén vivos durante el milenio tendrán que subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de tabernáculos. Entonces dijimos que en el milenio sí vamos a celebrar la fiesta de tabernáculos. Ahora, la ceremonia de la luz, fíjense, hablamos primero de la ceremonia de libación de agua, ¿cierto? Hablamos de la ceremonia de libación de agua, ahora vamos a hablar de la ceremonia de la luz, ¿ya? Dentro de la fiesta de Sukkot también se lleva a cabo esta otra ceremonia. ¿Qué es lo que representa? La ceremonia, ¿cierto?, nos representa a Jehová como la luz, ¿ya? Y esta se realizaba cada noche, cuando 4 enormes menorá eran encendidas en el atrio del templo o en el patio del templo, ¿ya? Su brillo era tal que se decía que no había patio en Jerusalén que no reflejara su luz. Imagínense la cantidad de luz que reflejaban estas 4 menorá, ¿ya? Luego, cada atardecer, cuando los sacerdotes se paraban dando sus espaldas al templo, con el rostro hacia el oriente, hacia el sol brillante, ceremoniosamente le daban la espalda al sol y miraban hacia el templo proclamando lo siguiente: Yehová Hayao Yud-Hei Vav-Hei es luz. ¿Ya? Durante la fiesta de Sukkot, Jerusalén estaba llena de simbolismo de la luz, día y noche. ¿Ya? Durante esta fiesta nos hubiéramos encontrado, si nosotros hubiéramos estado en ese momento, con muchos simbolismos, ¿ya?, entre lo que representa la luz y lo que representa la oscuridad.
Aquí tenemos una imagen de cómo jóvenes sacerdotes subían, ¿cierto?, por estas menorás que estaban, tenían alrededor de 20 metros de alto, ¿ya? Vamos a ver una imagen cómo ellos tenían que subir por estas lámparas para poder encender estos brazos que alumbraban toda la ciudad. Al final del primer día de la fiesta, iban al atrio de las mujeres a hacer grandes preparativos. Fíjense la importancia, ¿ya? No tan solo los varones participaban de esto, sino que dice que al final del primer día de la fiesta, iban al atrio de las mujeres, al patio de las mujeres, ¿cierto?, a hacer grandes preparativos. Habían candeleros de oro con 4 copas encima de ellos. Ya alcanzamos acá a ver como la especie del pilar o el soporte, ¿cierto?, por donde estos jóvenes iban subiendo. Pero en la cima había candeleros de oro, ¿ya? 4 copas encima de ellos. Ahora, los candeleros eran de 22 metros y medio, ¿ya? Lo repetí, 22 metros y medio de alto cada uno, ¿ya? Para que nos hagamos una idea de la altura que tenían estas lámparas, ¿ya? Había 4 escaleras recostadas en cada candelabro y 4 jóvenes de la tribu sacerdotal subían sosteniendo en sus manos jarras con aceite para vaciar en las copas, ¿ya? Así que eran verdaderos equilibristas, como estos jóvenes tenían que subir con estas jarras con aceite, ¿ya?, para poder vaciar sobre las capas y que la luz no se apagara durante toda la noche. Ahora, ¿qué más hacían? Hacían pábilos de túnicas sacerdotales viejas, ¿ya? Y con ellas encendían el candelabro y no había patio en Jerusalén que no reflejara la luz del templo, ¿ya? ¿Qué se imaginan ustedes que eran estos pábilos? ¿O qué sería un pábilo que lo hacían con sus ropas? Lo mismo que usan los chonchones en la zona superior, o los que tienen las estufas de, de parafina, que tienen ¿Ya? alrededor un asunto que se le llama pábilo justamente, como una ¿Ya? Exacto. antorcha que es especiales. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, ellos lo hacían con túnicas sacerdotales viejas, ¿ya? No ocupaban cualquier tipo de género o de material para hacer estos pábilos, sino que usaban túnicas sacerdotales viejas, ¿ya? Entonces aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de estos candelabros. Ahí vemos la escalera y cómo estos jóvenes comenzaban a subir mientras todo el pueblo está abajo en el atrio, ahí los varones, ¿ya? Aquí tenemos una imagen más clara cómo ellos llegaban arriba con su jarra con aceite, ¿cierto?, para vaciar en estas 4 jarrones que quedaban ahí, 4 pilastros, para que alumbraran toda la noche. No era una tarea fácil, ¿ya? Hermano, disculpe, Cuéntame, hermano Arturo. una pequeña, a lo mejor ayuda, eh, porque uno dice, cómo todos los años tenían tanto, ¿cómo se llama? Eh, túnicas sacerdotales viejas. Eh, Al menos, por lo que tengo entendido, habían alrededor de 6.000 sacerdotes que hacían diferentes turnos porque ellos hacían diferentes funciones, no solamente eran encargados de mantener el fuego en el templo, sino en las entradas, limpiar, ayudar a los enfermos, tenían diferentes funciones y turnos Así de es. día, de noche, entregar comida. eh, por lo tanto, se cree que habían alrededor de 6.000 sacerdotes al servicio del templo. Por lo tanto, la cantidad de túnicas y la cantidad que se estropeaban durante el trabajo era bastante, así que por eso había harto de dónde sacar. Así es, hermano Arturo. Y es un buen comentario ese porque vamos a tocar el tema y que lo vamos a ver en el momento que analicemos el nacimiento de Yeshua, ¿ya? Cómo los sacerdotes
servían en el templo, ¿cierto? Servían por tiempos, ¿ya? Y tal como dice usted, habían distintas funciones dentro del templo, ¿ya? Así que también eso nos va a permitir entender más o menos en qué tiempo fue que nuestro Salvador vino al mundo, ¿ya? Innumerables levitas tocaban arpas, liras, címbalos y otros instrumentos en los 15 escalones que llevaban del atrio de los hombres al atrio de las mujeres, ¿ya? Fíjese, innumerables levitas, tal como vimos en la imagen, y que tiene que ver con lo que nos decía nuestro hermano Arturo. A lo mejor nosotros cuando imaginamos el templo pensamos, no sé, así como vemos hoy día en los templos cristianos, ¿cierto? Un pastor adelante, a lo mejor unos 5 o 7 hermanos ministrando la alabanza, a lo mejor 2 hermanos en la entrada, ¿ya? Pero no, ¿ya? Eran innumerables levitas tocando arpas, liras y címbalos, ¿ya? Mientras los hombres podían hacer, o que estaban de pie en los escalones que conducían desde el patio de los hombres al patio de las mujeres, ¿ya? Aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos la imagen de la escalera, ¿cierto? Donde vemos a estos levitas tocando las trompetas, tocando distintos instrumentos. Vemos una de estas lámparas, imagínense, a la altura que llegaba, ¿ya? Vemos a mujeres acá arriba, vemos a unos varones, y abajo el patio donde estaban los varones, ¿ya? El atrio de los varones. Esto es como para que nosotros nos sintamos como en el ambiente que debe haberse sentido en ese momento, ¿ya? Ahora, 2 sacerdotes se paraban en la puerta superior, ¿cierto? En la imagen que vimos apareció una puerta que daba hacia abajo del atrio de los hombres, al atrio de las mujeres con 2 trompetas en sus manos, ¿ya? Aquí vemos nuevamente una imagen de la escalera. Ahora, las fiestas fueron el centro del Evangelio de Juan, en los capítulos 6, versículo 4 y capítulo 10, versículo 22. Y vamos a ver, ya vamos a empezar a tomar contexto de esta festividad ahora dentro de los evangelios. Porque si bien es cierto, generalmente esto siempre se toma como si fuera única y exclusivamente, ¿cierto?, para el Antiguo Pacto o el Tanaj, ¿ya? Pero lo vamos a ver ahora dentro del Brit Hadashah, dentro del Nuevo Testamento, ¿ya? Ahora, los eventos que ocurrieron en esta sección están enfocados en las tradiciones del pueblo de Israel, todo lo que fuimos analizando, ¿ya? Las sombras de las fiestas y las tradiciones celebradas son cumplidas en Yeshua, y eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué guardamos estas fiestas? ¿Por qué guardamos el Shabbat? Porque con ellas estamos anticipando, ¿cierto?, todo el plan de redención del Eterno a través de su Hijo Yeshua. Ahora, el pan en la fiesta de Pesaj es ahora el pan de vida, ofrecido por Yeshua, según Juan capítulo 6, versículo 26. El tema de la fiesta de los tabernáculos, agua y luz, ¿cierto? Tuvimos la ceremonia de libación de agua, la celebración, ¿cierto?, del encendido de las luces, son revelados en el capítulo 7 de Juan, ¿ya? ¿Qué es lo que nos habla este capítulo? Nos dice que Yeshua participó de la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Y ahí podemos saber, pero a Yeshua ¿cómo? El dador del agua de la vida y como la luz del mundo, ¿ya? Viendo todo ese simbolismo que hay en esta festividad, ahora lo vemos hecho realidad en Yeshua nuestro Mesías. Él como el dador del agua de vida y como la luz del mundo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 7, ¿cierto? Al capítulo 9 nos vamos a encontrar con todo esto. Ahora, justo en el momento que los sacerdotes estaban derramando el agua y el vino en el altar del sacrificio, Yeshua interrumpe la ceremonia y clama. Juan 7, 37 al 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No es casualidad que él lo haya hecho en ese momento en que se estaba derramando el agua, ¿ya? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Era como si las canciones y rituales que hacían parte de la adoración en el templo durante Sukkot
fueran un enigma gigante del Eterno. ¿Ya? Y en este día el Mesías de Israel, el profeta que debemos escuchar y obedecer, se revelaba a sí mismo como la respuesta a dicho enigma, ¿ya? Que ellos no podían entender a qué se referían las escrituras. ¿Ya? Él se revela en ese momento como el simbolismo de todo lo que vemos en el Tanaj, ¿ya? De todas estas fiestas, todos estos simbolismos, todo lo que ellos tenían que hacer. Ahora, ¿por qué Yeshua escogió en ese momento en particular, cuando el agua y el vino estaban siendo derramados sobre el altar del sacrificio, para hacer esa declaración? ¿Por qué habrá escogido ese momento en particular, cuando se está derramando tanto el agua como el vino? Veamos. Después de él hacer esa declaración, los coros del templo cantarían Isaías capítulo 12, versículos 2 y 3, que hablan sobre sacar agua de los pozos de salvación. ¿Ya? Yeshua, que en hebreo es salvación. Imagínense, después que Yeshua hace esa aclaración, ¿cierto? Los coros del templo iban a comenzar a cantar, a entonar Isaías 12, 2 al 3, ya donde habla acerca de sacar agua de los pozos de salvación. Y dijimos que Yeshua significa salvación. Aquí tenemos Isaías 12, 2 al 3, dice: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah. Jehová ya, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. O sea, lo que ellos estaban diciendo, sacaremos agua de la fuente de Yeshua. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto? Como decía nuestro hermano Arturo, las concordancias, Strong, que podemos verla. ¿Ya? Dice, aquí vemos el nombre del Eterno, ¿cierto? Señor, canto, ¿ya? Mi fortaleza, porque no temeré y confiaré. Dios es aquí mi salvación. Para mí fue y Jehová ya el Señor, ¿cierto? Y aquí vamos a ver la palabra salvación. ¿Ya? Y acá no, nuevamente encontramos la palabra salvación, que es el Strong 3444, que significa, o que es la palabra Yeshua. ¿Ya? ¿Qué significa qué? Liberación. ¿Liberación de qué? De aquí, de auxilio, victoria, prosperidad. ¿Ya? Liberación, prosperidad, salvación, salvador, salva, triunfo, victoria. Entonces, cuando ellos estaban cantando que sacarían aguas de la salvación, justo en ese momento, ¿cierto? Tenemos que, un momento antes, Yeshua se para delante de ellos y hace esa exclamación. Ahora, Juan fue el único de los 12 que estuvo cerca del madero durante la crucifixión y fue el único de los escritores de los 4 evangelios que incluyó un detalle muy particular en su relato sobre la muerte de Yeshua. ¿Ya? Después que Yeshua murió, un soldado traspasó su costado. ¿Recuerdan? Que un soldado, ¿cierto?, fue con una lanza y traspasó su costado. Y no quebró sus huesos, No quebró que era sus lo huesos. importante. ¿Y qué salió de su Pero sí le costado? quebró agua, pero sí le quebraron los huesos a sus acompañantes de los lados, ¿Cierto? que, que eso fue lo más increíble. Y aquí hay otra cosa increíble, fíjense. Usted dijo, de su costado salió agua, pero salió algo más que agua. Salió Sangre y agua. sangre y agua. ¿Y qué era derramado durante la ceremonia de libación? Agua y vino. ¿Ya? Entonces Juan dijo que él había sido testigo de eso. Sangre y agua era lo que el sacerdote derramaba sobre el altar del sacrificio durante esta fiesta. Durante la libación, agua, vino, ¿cierto? Y durante el sacrificio en el altar, sangre y agua. Lo mismo que sale del costado de Yeshua. Y al día siguiente Yeshua vuelve al templo, esta vez para enseñar. ¿Qué es lo que nos dice Juan capítulo 8, versículo 2? Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Ya? No, hermano Arturo, todavía no.
¿ya? Pero vamos a entender una tremenda importancia, aunque muchos dicen que como no está esta festividad de Hanukkah, como no está dentro de la Torá, nosotros no deberíamos celebrarla, ¿ya? Pero vamos a ver que Yeshua sí la guardó. Ahora en el versículo 12, ¿qué es lo que él declara? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense. Vemos ahora en Yeshua resuelto todo el enigma, de todo el simbolismo que había en la fiesta durante la celebración de Sukkot, ¿ya? Ahora comenzamos a entender de otra manera cada una de las palabras que él dijo, cada una de las cosas que él hizo, ¿ya? Durante Sukkot, la fiesta de tabernáculos, se encendían 4 brazos del candelabro gigante que iluminaban el templo, y su luz se reflejaba en toda la ciudad. Cuando Yeshua dijo esto, lo hizo a la vista de los brazos del candelabro, ¿ya? Cuando él se pone en pie, ¿cierto? Y dice estas palabras, él lo hizo a la vista de estos brazos. Imagínense, toda esa luz iluminando Jerusalén y él exclamando, yo soy la luz del mundo. Esto que ustedes ven aquí atrás es un simbolismo de mí, ¿ya? Pero el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La ciudad probablemente solo era iluminada en la noche, pero Yeshua aquí declara que quien lo siga siempre tendrá luz en su camino. O sea, él está diciendo, mire, estas lámparas las van a alumbrar durante la noche, pero va a llegar un momento en que se van a apagar. Pero el que a mí me siga, mi luz siempre le va a acompañar. No va a haber oscuridad, ya no va a volver a haber oscuridad en su vida, ¿ya? Entonces Yeshua una vez más utiliza un elemento de la fiesta de tabernáculos para revelarse a sí mismo al pueblo. Y hemos resuelto otra pieza, ¿cierto?, de este gran enigma. Tenemos ahí la imagen, ¿cierto?, de este candelabro alumbrando la ciudad, y por acá tenemos al león de la tribu de Judá, también representado en la menorá, representando que él es la luz del mundo. Entonces Yeshua es la luz del mundo. Los fariseos vieron esta declaración como arrogante, ¿ya?, pretenciosa, y continuaron agrediéndolo verbalmente, hasta que en el versículo 59 vemos cómo tomaron piedras para arrojárselas, ¿ya? En Juan 8:59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue, ¿ya? Entonces tenemos que Yeshua aparece en el encendido de las lámparas del Sukkot, ¿ya? Como leímos, Yeshua habló una vez al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar a la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y la luz se refiere a la verdad de la palabra, ¿cierto? Mientras que la oscuridad se refiere al error o a la falsedad. Mientras nosotros desconocíamos la Torá, desconocíamos todo esto, estábamos en tinieblas. Como nos dice Pablo acerca de la segunda venida del Mesías. Hermanos, ustedes ya no están en tinieblas, para que la venida del Mesías los sorprenda como ladrón en la noche. Nosotros que hoy día ya conocemos las festividades, conocemos el simbolismo, la venida de Yeshua ya no nos puede sorprender como un ladrón en la noche, ¿ya? Para que así como vimos como el sacerdote que era el encargado de cuidar el templo durante la noche, le encendían sus ropas y tenía que salir desnudo y su vergüenza era descubierta, nosotros hoy día ya no podemos pasar por eso, ¿ya? No podemos ser avergonzados porque hoy día estamos conociendo todo el simbolismo y estamos conociendo los tiempos, estamos conociendo las ocasiones que el Padre tenía preparadas, ¿cierto?, en su sola potestad. El octavo día, fíjense, y las profecías, porque dijimos que la fiesta de Sukkot se celebra por 7 días, pero tenemos un octavo día, llamado Simchat Torah, ¿cierto?, o Shmini Atzeret. Después de 7 días de gran regocijo, en el octavo día, las luces eran apagadas y había una asamblea santa y solemne. Ahora, el octavo gran día mira hacia el futuro, ¿cierto? Dijimos que el séptimo día ya representa el milenio, pero hay un octavo día. Representa proféticamente el descanso y el estado eterno, la plenitud de los tiempos, cuando haya un nuevo cielo y una nueva tierra. Después del reino del milenio, el cielo nuevo y la tierra nueva, viene después del milenio.
¿Ya? La festividad de tabernáculo culmina entonces el plan de redención de Dios. ¿Ya? Este es la pieza cúlmine de todo este plan de redención del Eterno. Ahora, vamos a la última parte. ¿Nació Yeshua en la fiesta de tabernáculos? ¿O nació en un pesebre? ¿Ya? ¿O nació en un corral de animalitos? ¿Dónde nació Yeshua? ¿Cuándo nació Yeshua? ¿Nació el 25 de diciembre? Como nos enseñaron, vamos a develar el último misterio de la fiesta de Sukkot. El Sol Invictus. El sol invicto, ¿cierto? Ya, habrá nacido durante Sukkot o el 25 de diciembre en un pesebre o establo donde moraban los animales, porque siempre que se le representa, ¿cierto?, con animalitos, por falta de un alojamiento como nos enseñaron, ya que de acuerdo al edicto de Augusto César, cada persona debía volver a su lugar de origen, y José y María, o Joseph y Miriam, que eran sus nombres verdaderos, debían regresar a Belén, ya que eran descendientes de la casa de David. Como enseña la tradición, ¿ya? La tradición nos enseña eso. Pero veamos qué nos dice la Escritura. De acuerdo a las Escrituras, Jehová ya el Eterno, el que será, el que es y el que fue, anhelaba habitar con su pueblo. Ese era el anhelo del Eterno, habitar con su pueblo. ¿Qué es lo que nos dice Éxodo 25:8? Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El deseo siempre del Eterno fue habitar en medio de su pueblo. ¿Ya? Él siempre quiso habitar en medio de su pueblo. Ahora, después de descender Moisés con las segundas tablas de la ley, en el día de Yom Kippur, 5 días después, el día 15 del séptimo mes. Fíjense, la segunda vez que Moisés desciende con las tablas de la ley fue el día de Yom Kippur, el día 15 del séptimo mes. Comenzó en ese momento la construcción del tabernáculo. Entonces, ahí tenemos una imagen de lo que debe haber sido el tabernáculo o el Mishkan, ¿ya? Y también cuando vemos la disposición de cada una de las tribus alrededor del Mishkan, ¿ya? Vemos que formaba una cruz con el tabernáculo en el centro, ¿ya? Nada es casualidad delante del Eterno, absolutamente nada. Vemos que este tabernáculo era temporal, ¿cierto? El tabernáculo fue utilizado por Israel por más de 400 años, hasta que el rey Salomón construyó el primer templo y lo consagró durante la fiesta de tabernáculos. En Primera de Reyes, capítulo 7 y 8 encontramos eso. Ahora, más tarde, este día fue ordenado por Jehová como el día de la celebración de la fiesta de Sukkot o la fiesta de tabernáculos. ¿Cuál es el mensaje profético? En la fiesta de tabernáculos o Sukkot, habitaré entre ustedes. Ese es el mensaje de esta fiesta, ¿ya? Y de hecho, si nosotros leemos Ezequiel 37, la profecía del valle de los huesos secos, ¿cierto? Al final, después que nos dice que estos huesos secos son la casa de Israel y todo lo demás, si ustedes leen al final, él nos dice, y yo haré mi tabernáculo en medio de ellos, ya habitaré en medio de ellos. Ahora, la fiesta de Sukkot también se llama el Festival de la Recolección, ¿ya? El uso del agua simboliza la bendición de recibir la lluvia necesaria para las cosechas. Entonces, aprende a verte en los escritos proféticos del Antiguo Testamento o en la Torá. Tenemos que aprender a ver lo que nosotros sabíamos, lo que nosotros conocíamos. Todas las enseñanzas de Yeshua tenemos que aprender a verlas en las profecías del Tanaj, ¿ya? Eclesiastés 3:15 nos dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Todo lo que nosotros estamos viendo hoy día ya se cumplió antes. Si ustedes se fijan en lo que compartimos hoy en Isaías, ¿ya? Aplica el tiempo presente, pero vemos que todo ese desorden del pueblo y sobre todo de las autoridades, lo vemos repetido una y otra vez en las Escrituras. Ahora, el profeta Miqueas profetizó que el Mesías nacería en Belén.
Ya Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, el profeta Miqueas acá nos está diciendo que él siempre estuvo con el Padre y el Hijo coexistiendo desde la eternidad. ¿Ya? Y fíjense que hoy día, mientras preparaba algunas cosas, me encontré con algunas personas que incluso rebaten que Yeshua haya nacido en Belén, ¿ya? Justamente con el fin de que Yeshua no calce con las profecías dadas hacia él, no calce con ser el Mesías de Israel. Ahora, el profeta Daniel también profetizó el número exacto de días que transcurrirían entre la reconstrucción de Jerusalén y el templo después del cautiverio de Babilonia hasta la llegada del Mesías príncipe. ¿Ya? Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Siempre que se lee este pasaje, ¿ya? Este pasaje siempre se relaciona con la aparición, ¿cierto? ¿De quién? Generalmente, ¿para qué? Para aludir a quién se utiliza este pasaje de Daniel 9. A ver. ¿Nadie sabe? A ver, del capítulo 20 en adelante. Y aún estaba hablando, llorando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, para hablar de quién generalmente se usa este pasaje de Daniel capítulo 9. Yeshua. ¿Cierto? Sí, una parte para hablar de Yeshua, pero la otra parte, Para la caída del templo, la destrucción del templo, primer templo. fíjense. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la El ofrenda. anticristo. ¿Cierto? Y por eso es que muchos están esperando que se haga un pacto y que ese pacto se rompa a la mitad de la semana. ¿Ya? Pero vemos que cuando leemos el pasaje en contexto, en realidad no está hablando acerca de él. ¿Ya? Porque nos está haciendo alusión justamente a la aparición de Yeshua como el Mesías, ¿cierto?
Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Yeshua cumplió de manera exacta y profética el momento el cual fue instruido por el profeta Daniel. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Quién fue este príncipe que destruyó la ciudad y el santuario? Romano, Los romanos, ¿cierto? Tenemos ahí al general Tito Vespasiano. Dice, y por, ¿cierto? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y de ahí es que donde se nos enseña que va a estar la tribulación, ¿cierto? Que en la primera parte el anticristo o el antimashiach va a hacer un pacto, ¿cierto? Con las naciones, y que a la mitad de la semana va a romper ese pacto, y que después viene lo más fuerte de la gran tribulación. Pero en realidad quien hizo ese pacto, a quien se está refiriendo ahí, es al Mesías. ¿Qué fue lo que él dijo durante la fiesta de Pesaj, cuando estaban tomando la cena? Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Ya? Es él quien hace el pacto con los muchos. Ahora dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Qué sucedió cuando Yeshua murió? ¿Qué sucedió con los sacrificios? Sabemos que al momento de morir se raja el velo, ¿cierto? Desde arriba abajo se rompe el velo. Así es, dice nuestra hermana María. Es de Yeshua que habla la profecía, ¿cierto? Y después que el templo fue destruido, nunca más hubieron sacrificios. Se suspendieron los sacrificios. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos esa profecía, en realidad nos damos cuenta, y no voy a salir un poquito del tema, que en realidad lo que queda, o que conocemos como la gran tribulación, no son 7 años, sino 3 años y medio. ¿Ya? Son 3 años y medio la gran tribulación, o lo que queda para que suceda ese tiempo. No, no es que queden 3 años y medio ahora, ¿ya? Sino que son 3 años y medio lo que involucra esta gran tribulación. Así es, hermana María, cesaron los sacrificios, tal como usted está poniendo acá por el Facebook. ¿Ya? Ahora, la palabra hebrea usada es la palabra Shavua, ¿ya? Que es una unidad de medida que se entiende como 70 semanas o 70 grupos de 7. En este caso, 70 veces 70 años, ¿ya? Es decir, un total de 490 años cumplidos desde el decreto para reconstruir Jerusalén en el 445 hasta el tiempo de Yeshua. ¿Ya? El profeta Isaías profetizó lo siguiente, en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ya? Y el significado de Manuel, ¿cuál es su significado? Jehová con nosotros, Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Ya? ¿Cierto? Aquí vemos el nombre en hebreo, es Immanuel, y literalmente significa con nosotros, Dios, o con nosotros Elohim, porque en realidad es él, ¿ya? Immanuel, con nosotros, él de Elohim, ¿ya? Dios con nosotros. Tal como dicen ustedes. Entonces tenemos que habría una señal de acuerdo al profeta Isaías. ¿Qué quiere decir? Que habría un evento o varios sobrenaturales para que los creyentes pudieran reconocer que se trataba del Mesías. Ahora, la profecía, de acuerdo a las palabras de Pablo, son señales para los creyentes, no para los impíos. ¿Ya? 1 Corintios 14:22, ¿qué es lo que nos dice? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué será que la profecía será señal a los creyentes y no hacia los incrédulos? Porque son los únicos que van a entender como tal una profecía. Amén. Así como me costó a mí mucho entender que
para quien no tiene la ley no es pecado, pero para quien tiene la ley es pecado. Si algo yo no entiendo, es más, también me costó mucho en un principio entender que la Torá me conduce a Yeshua. Me costó mucho. Es más, lo entendí hace unos días atrás, cuando hace años atrás escuché que la ley me conduce como sea, los escritos, todo me conduce a Yeshua. Y ahora recién lo estoy entendiendo que toda la Biblia, desde el principio hasta el final, me conduce a Yeshua, Amén. a su figura, Así como, es. a su figura expiatoria. Amén. Ya, tal como dice nuestro hermano Arturo, entonces, porque solamente los creyentes, los verdaderos creyentes van a conocer y van a comprender la escritura, ya van a comprender las profecías. Por eso es que estas son para nosotros y no para los incrédulos, porque ellos no las van a entender. ¿Ya? Ellos están buscando otro tipo de cosas para acercarse al Eterno. Manifestaciones sobrenaturales, lenguas, sanidades, ese tipo de cosas. Pero las verdaderas profecías no las van a entender. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles fueron estas señales? La primera señal, y la más importante, sería que una mujer judía virgen de la casa de David concebiría y daría a luz un niño. ¿Ya? Esa es la primera señal, que una mujer judía virgen de la casa de David concebiría y daría a luz un niño. Ahora, la palabra hebrea usada para señal es la palabra ot, que significa un evento extraordinario de lo alto. ¿Ya? La otra señal para identificar al niño sería encontrarlo envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 12, que dice así: esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Ya? Ahora, Yeshua nació y fue colocado en un pesebre. Y así lo leemos en Lucas 2:7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, la palabra que aparece en griego para pesebre es la palabra marbe. ¿Ya? Pero lo más interesante aún es que la palabra usada en hebreo es la palabra Sukkot, que significa tabernáculo o residencia temporal. ¿Ya? Ahora, ¿nació Yeshua en un pesebre de animales? ¿Sí? ¿No? No, ¿cierto? Yeshua nació en un azúcar. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. Un azúcar es una cabaña temporal que cada persona debe construir para celebrar la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Entonces, imagínense, si ellos llegaron el primer día de la fiesta de Sukkot y no había lugar en el mesón, pero sí estaban las sucas construidas en los patios, ¿qué mejor lugar para que el hijo de David naciera? ¿Ya? Tremenda señal vamos a encontrar ahí. Y tomaréis, Levítico 23:40 nos dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Y haréis fiesta, ¿cierto?, al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Ya? Entonces Yeshua no nació en un pesebre, nació en un azúcar o tabernáculo. Ahora, los reyes magos no visitaron a Yeshua, no fueron reyes magos, ¿ya? Fueron astrónomos descendientes de Daniel. Así que cuando vemos, ¿cierto?, que estos sabios de Oriente, estos astrónomos llegan, dice que llegaron con oro, ¿cierto?, con mirra, ¿cierto?, con estos presentes. En realidad esos presentes se estaban juntando desde los tiempos de Daniel. ¿Ya? Daniel era un hombre muy entendido en las estrellas, y él fue preparando a estos astrónomos, y las profecías que él escribió fueron enseñadas y transmitidas.
¿Ya? Ahora necesitamos desprendernos de las falsas imágenes de la religión, de que la religión, perdón, puso en nuestra mente para recibir la revelación completa del Mesías. Mientras, como dice Pablo, no permitamos que nuestra manera de pensar sea cambiada, mientras, claro, como dice Karime, mientras no seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, no vamos a poder entender, ¿ya?, las maravillas que el Eterno tiene para nosotros. No vamos a poder entender cuál es la buena voluntad del Eterno, que dice que es agradable y perfecta. Pero para eso vamos a tener que romper con las tradiciones. Y eso en algunos casos nos va a significar también a veces, a lo mejor romper, o sea, no quiero que suene feo, pero romper incluso con nuestra familia. ¿Ya? Porque muchas de estas tradiciones están muy arraigadas dentro de nuestras familias y dentro de nuestro entorno. Entonces, el seguir a Yeshua nos va a significar romper con todo ello. ¿Ya? Entonces, si al llegar Joseph y Miriam, que eran los verdaderos nombres de José y María, a Belén, ellos encontraron Sucot o tabernáculos construidos en cada casa, ¿en qué tiempo estarían? ¿Qué se estaría celebrando en Belén en esos momentos? Se habían Sucot, se habían Sucas. ¿Qué festividad se estaría celebrando? Tabernáculo. La fiesta del tabernáculo. La fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Bienvenida, hermana Solimar, shalom. Amén. Shalom, hermano. Gracias. Bendiciones. Entonces, ¿cierto? Se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué no puede haber nacido en diciembre. Porque en diciembre no hay sucas, no hay tabernáculos, ¿cierto?, en Israel. ¿Ya? En diciembre están en invierno. Y los pastores no podían estar cuidando a las ovejas. Ya las ovejas estaban todas guardadas, los rebaños estaban todos guardados. ¿Ya? Solo por 7 días a partir del día 15 del mes séptimo de Tishri, ya se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Ahora, los ángeles dijeron a los pastores que encontrarían al bebé envuelto en pañales y acostado en una azúcar. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice Lucas 2:7? Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, ya en una azúcar, ¿cierto?, en hebreo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces Miriam acostó al niño en la azúcar para hacer señal a los pastores que, aguardando el cumplimiento de la profecía, escucharon el mensaje de los ángeles. Entonces, cuando estos pastores llegan, se encontraron con esa tremenda imagen de ver a Miriam y Joseph, ¿cierto?, y al niño envuelto en pañales y acostados en la azúcar. Entonces ahí ellos entendieron el mensaje que la profecía se había cumplido acerca del Mesías. ¿Ya? ¿De qué? De dar a luz en una azúcar era una señal muy grande para ellos. Solo el Eterno podía preparar el escenario perfecto. Primero, ¿qué es lo que hizo? Movió a Augusto a hacer el edicto para que la familia tuviera que moverse a Belén, sitio profetizado para que naciera el Mesías. ¿Cierto? Tal como acabamos de leer. Una gran multitud visitó la ciudad de tal manera que se agotara el hospedaje. No había mesón donde ellos pudieran quedarse. Tenía que ser en un azúcar. ¿Ya? Entonces era muy fácil identificar al niño que nació en la azúcar temporal. ¿Ya? Para aquellos que conocían las profecías, el verlo ahí les dio plena certeza de que ese era el Mesías, el hijo de Elohim. ¿Ya? El nombre dado al niño es Emanuel o Immanuel, que significa Dios o Yehová o Elohim con nosotros. ¿Ya? Lo otro que tenemos que entender, y que sobre todo aquellos que dicen que no, que para qué aprender hebreo si nosotros nacimos con el idioma español y que por algo nacimos en español, pero es necesario entender el hebreo. ¿Por qué? Y entender todo el contexto. Porque en hebreo los nombres tienen un significado especial que caracteriza lo que harán en su vida o características especiales que lo identificarán. Y lamentablemente, nos guste o no nos guste,
Jesús no significa salvación. Y el nombre que a él se le dio no es Jesucristo, no es Jesús. Y muchos hablan de Jesucristo como si Cristo fuera su apellido. ¿Ya? Su nombre era Yeshua. Y Yeshua o Yehoshua sí significa Yehovah o el Eterno es salvación. ¿Ya? Entonces Yehovah con nosotros nos recuerda, ¿cierto? Inmediatamente cuál era el anhelo del Eterno. Morar entre su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros, el propósito del Padre, habitar en medio de su pueblo. Entonces, Yehovah quería hacer un tabernáculo para habitar entre nosotros. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué es lo que hizo? Habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se dan cuenta cómo estos textos empiezan a tomar otra importancia para nosotros? ¿Cómo empiezan a cobrar vida delante de nuestros ojos al entender todas estas festividades? Entonces tratemos de recrear la situación. Los pastores estaban celebrando la fiesta de Sukkot o tabernáculos. El ángel les anuncia las buenas nuevas, ¿cierto? Y ellos inmediatamente entienden que se ha cumplido en el día exacto de la fiesta, la promesa de venir el Eterno a habitar entre su pueblo, justo durante la fiesta de Sukkot. En un momento, una multitud de las huestes celestiales, como dice la palabra del Eterno, celebraban el nacimiento del Mesías. ¿Ya? ¿En qué tiempo? En el día de la fiesta de Sukkot. ¿Ya? Y recordemos, la palabra fiesta para el Eterno tiene el significado de cita o ensayo. ¿Ya? Es una santa convocación. Es un momento de intimidad que él quiere tener con su pueblo. Ahora, la fiesta fue ensayada por muchos años desde su ordenanza en el desierto. Pero aquel año la cita se cumplía por primera vez. ¿Ya? Imagínense, la guardaron por tanto tiempo y ellos tuvieron el privilegio de presenciarla de manera real, el verdadero significado de esa festividad. ¿Ya? Entonces el Eterno se manifestó a través de su hijo Yeshua y habitaba con su pueblo en ese momento por primera vez. Él, el Eterno, habitando directamente en medio de su pueblo a través de su hijo. Entonces, Mateo 1:21 dice, y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. ¿Por qué? Porque él salvará, ¿ya? Porque él Yoshia a mi pueblo de sus pecados. Más evidencia, Yeshua nació el primer día de Sukkot. ¿Ya? Él nació el primer día de la fiesta de tabernáculos. Para probarlo tenemos que estudiar el orden del sacerdocio del templo. Ahí está lo que decía usted, hermano Arturo. Cuando vemos el orden del sacerdocio del templo establecido por el rey David, vamos a ver cómo todo calza, ¿ya? Para ver la fecha exacta. Zacarías, de acuerdo a la escritura, era sacerdote de la clase de Abías, ¿ya? Zacarías, el padre ¿de quién? ¿De quién era padre Zacarías? De Juan el Bautista. De Juan el Bautista, ¿cierto? Lucas 1:5 nos dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, o Zacarías, ¿ya? Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba o Elizabeth. Entonces su mujer Elisheba era de las hijas de Aarón. ¿Ya? Cuando Zacarías ministraba en el templo, allí recibió el anuncio de la llegada de su hijo Juan el Bautista. ¿Ya? Y no es porque era de la iglesia bautista. Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio según el orden establecido, en el versículo 8. ¿Ya? Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante del Eterno, según el orden de su clase. Hermana Solimar, le dicen ahí que, Paz le dice, qué gusto verla, hermana Solimar. La llave de menos, ¿eh? Se echan de menos cuando no están. Amén, gracias, igual.
Ahora, ¿qué quiere decir esto? Veamos qué quiere decir. Que tenía el 8º turno en el servicio del templo de Jerusalén. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos este dato? La misma palabra del Eterno nos dice en Primera de Crónicas que cada uno de los 24 grupos sacerdotales debía ministrar en el templo por una semana, siguiendo lo establecido por el rey David. ¿Ya? Entonces veamos. Primera de Crónicas 24, 7 al 10 dice: la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. ¿Ya? Y vemos que Zacarías era de la orden de Abías. ¿Ya? Entonces a él le tocaba la 8ª suerte. ¿Ya? Era el momento en el cual a ellos les tocaba administrar su turno. ¿Ya? Su turno. Exacto. Ahora vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 9, dice así: conforme a la costumbre del sacerdocio, lo que encontramos ahí en Primera de Crónicas, ¿cierto? Le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Hermano, disculpe, ¿le Díganos, puedo ayudar un poquito? ya, díganos. En la Biblia, en la Sefer qué increíble, en la Sefer Dabar dice, fue escogido por Goral. ¿Qué es Goral? Piedritas usadas para tomar decisiones sistemáticamente, conforme a la bodá, servicio de labor de los Kohanim, que son los sacerdotes, quemar el Ketoret, incienso, y entrar en la Jekal, que es el templo o morada de Yahweh. Amén. ¿Ya? Entonces vemos que todo se hacía según lo establecido por el Eterno. ¿Más? ¿Quiere decir algo? No, se me... No. Ah, ya. Vamos adelante, entonces. Ahora, este pasaje de Lucas 1.9 nos informa además que le había tocado, por suerte, como nos dijo el hermano Arturo, dirigir la ceremonia de la presentación del incienso. ¿Ya? Ahora, si hacemos los cálculos de una semana por clase sacerdotal a partir de la primera semana del primer mes establecido por el Eterno, encontramos que la 8ª semana corresponde a la fiesta de Shavuot o Pentecostés, ¿ya? Que cae entre los meses de mayo y junio del calendario actual, del calendario gregoriano nuestro. ¿Ya? El ángel le dijo a Zacarías que tendría un hijo, y él regresa a su casa al final de su servicio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, del ángel presentándose ante Zacarías, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestro calendario que usamos normalmente. Entonces dice que sería aquí durante la fiesta de Shavuot. Ahora, de acuerdo a 2 de Crónicas 23:1 al 8, cada turno debía empezar y terminar su servicio en Shabbat o en día de reposo, o día de reposo, ¿ya? También los 24 grupos de sacerdotes debían presentarse durante 3 semanas extras, ¿ya? 3 semanas extras en el año en el templo, según Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. Si alguien lo puede buscar, Deuteronomio 16, capítulo 16. Tres veces al año aparecerán todos los Secarim, varones machos, delante de Yahweh, su Elohim, en el Macom, lugar que él escoja en Ag Matzatzot, celebración de panes y levadura, y en Ag Ha Shavuot, celebración de los 7, y en Ag Ha Sukkot, solemnidad de las cabañas, y no aparecerán delante de Yahweh vacíos. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a este cálculo, Zacarías debió regresar a su casa a finales de junio, ¿ya? Por lo que se puede establecer que en el mes de julio debió ser la concepción de Juan, ¿ya? Se volvió en junio, se estima
podemos estimar que la concepción de Juan fue durante el mes de julio. Ahora, si contamos 9 meses a partir de julio, tenemos una fecha aproximada para el nacimiento de Juan el Bautista en el mes de abril, ¿ya? ¿Cuándo se celebra la fiesta de Pesaj? ¿En el mes de Aviv o el mes de Nisan? Fíjense la fecha de nacimiento de Juan el Bautista, ¿ya? Ustedes dirán, ¿qué tiene de importante o de extraordinario esto? ¿Ya? Que pensar que Juan el Bautista nació en la fiesta de Pesaj de ese año tiene un gran sentido profético, ya que recordemos que en el ritual de Pesaj, para los que no se sabían, se abre la puerta de las casas esperando que el profeta Elías regrese para anunciar la llegada del Mesías. Bueno, ¿y qué tiene esto de especial? ¿Qué fue lo que dijo Yeshua acerca de Juan? Mateo 11, del 7 al 15 dice, mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a buscar al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga para oír. Así que no es casualidad que Juan el Bautista haya nacido durante la fiesta de Pesaj, ¿ya? Porque durante esta festividad se abren las puertas esperando a que Elías vuelva para anunciar al Mesías, ¿ya? ¿Se dan cuenta que aún el nacimiento del primo de Yeshua también todo eso preparado, todo lo que él tenía que hacer? Ahora, ¿cuándo resultó embarazada María o Miriam? ¿Qué tiene de importante esto? Vamos a verlo. Lucas 1:26 nos dice claramente que 6 meses después, Miriam o María fue anunciada por el ángel que concebiría y daría a luz al Mesías. Ya Lucas 1:26 dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Ya? Aquí vemos una imagen de la anunciación, aquí vemos nuevamente, ¿cierto?, este calendario. Dice al 6º mes. Así que, si Juan nació en el mes de Nisan, que corresponde a abril, de marzo a abril, ¿cierto?, Yeshua debió nacer 6 meses después, en el mes de octubre, pero, de acuerdo al cálculo en el calendario del Eterno, contando la cantidad de días de cada mes lunar, debemos restar 6 días al cálculo inicial, y es así como podemos concluir que Yeshua nació en septiembre, en el 7º mes del calendario del Eterno. El 25 de septiembre. ¿Ya? Diga, hermano Arturo. No, iba a decir el mes de las ramadas. El Aquí en mes de Chile. Sukkot. Sukkot, ¿se acuerda que hablábamos en el estudio pasado de por qué en Chile tenemos la costumbre de hacer enramadas? ¿De dónde salió eso? ¿Ya? Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nosotros nos vamos a este mes, ya, septiembre, más o menos el nacimiento de Yeshua, y contamos 9 meses hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y llegamos al mes de diciembre. ¿Y qué nos encontramos en el mes de diciembre?
¿Qué festividad nos encontramos en diciembre? Navidad. Navidad. Navidad, pero en el contexto hebreo, fíjense, ahí aparece el nombre. Ahí está, Hanukkah. Hanukkah. ¿Y cómo se le denomina también a la fiesta de Hanukkah? La fiesta de las luces. luces. Las luces. Por eso les puse este pasaje de Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Miriam concibió, Miriam fue, si le queremos decir así, embarazada o concibió del Espíritu durante la fiesta de Hanukkah, durante la fiesta de las luces. ¿Ya? No es casualidad nada de lo que está en la Escritura. ¿Ya? Y con eso damos fin a este estudio de la fiesta de Sukkot. ¿Ya? Mucha información, hermano. Mucha información. Bueno, pero para que no se olviden de que el estudio queda grabado, el estudio está quedando grabado a la vez que se está transmitiendo en directo por la página, queda grabado en la página, así que ahí lo pueden volver a ver, lo pueden volver a revisar. Y créanme que es motivo de gozo, fíjense que, y no no es vanagloria, sino todo gloria para el Eterno. Fíjense que la reunión del estudio del término de Shabbat pasado lo vieron más de 100 hermanos. Entonces vemos cómo la palabra del Eterno cumple su propósito. Y por eso tomé la decisión, así como en su momento tomé la decisión de ya no más compartir los estudios que analizamos en el WhatsApp, de no compartirlos más en mi perfil, sino compartirlos en la página, porque había muchos hermanos que los estaban siguiendo, y no tan solo hermanos que están estudiando raíces hebreas, sino hermanos cristianos. Espero también que el Eterno permita que esto sirva también para que aquellos que no conocen acerca de las festividades se puedan interiorizar, puedan comenzar también este camino de regreso a casa. ¿Ya? Así que realmente ha sido una gran bendición este tiempo. Este tiempo. Y en realidad, como les decía en un momento, cuando uno tiene interés en algo, uno lo busca. ¿Ya? Yo les decía, si yo les dijera, miren, cada vez que se conecten a los estudios les voy a regalar $1.000.000, la pantalla estaría llena. Tendría que colocar 2 pantallas acá o 3 pantallas para ver la cantidad de personas que estarían. ¿Ya? Pero el Eterno conoce a sus hijos, ya, y Él los conoce por nombre. Así que me gozo de que el propósito se cumple. El propósito se está cumpliendo en nuestras vidas, ¿cierto? Primeramente. Así es, hay que repasar. Así que ahí lo tenemos en estudio. Bueno, y si alguien quiere el estudio, escríbanlo ahí en el grupo de WhatsApp y yo lo subo a YouTube y se los mando a cada uno de los que realmente lo necesiten, los que realmente quieran seguir estudiando y quieran seguir profundizando en las escrituras. ¿Ya? No sé si quieren agregar algo más, alguna consulta, algo más que acotar, porque vamos a comenzar a estudiar la escritura de manera panorámica, ¿ya? Y voy a tratar de responder a la petición del hermano Arturo también de ver qué es nacer de nuevo desde la perspectiva hebrea. Permiso, hermano, mire, de un tiempo a esta parte, yo siempre cuando veía a los hermanos pentecostales y a los curitas, siempre me llamaba la atención. Es más, durante un tiempo, en esos tiempos donde andaba muy perdido en el mundo, descarriado, recurría a ellos en varias oportunidades para solicitar su sabiduría, pero de vida. En varias ocasiones recurría a ellos y obteniendo muy buenos consejos. ¿Ya? ¿Y qué me llamaba la atención? Que ellos vivían las escrituras. Eh, También el mundo musulmán. Ellos viven, tienen una forma de vivir
los hindúes, los japoneses, los chinos. Y yo la verdad, a medida que voy interiorizándome del pueblo escogido, me voy dando cuenta que ellos, su vida era la religión, se podría decir, el judaísmo, y lo llevaban tanto a la parte política como a la parte social, como a la parte educativa, y por lo tanto, en el camino que nuestro hermano nos va de una u otra manera guiando, yo voy entendiendo. Es por eso que el concepto de Mesías, que en algún momento o escogido, la verdad no lo entendía. No lo entendía como tal. Tal vez se me dio como a todos nosotros, en algún momento en la iglesia se me señaló como un título honorífico, como mi teniente, como mi comandante, como mi pastor, como un título honorífico. Pero solo el título de Mesías, el concepto de Mesías, es ya algo que venía por siglos y siglos esperándose como una esperanza. Por lo tanto, para nosotros, para mí es un descubrimiento, así como las escrituras, porque en un principio la Biblia la tomaba como una cábala, la abría y la leía como para la suerte, y nunca pensé que era lo que hoy en día, el significado verdadero que se tiene. Y solamente para terminar, el, el libro de Lucas, el nombre de este capítulo que usted leyó se llama Dador de Luz. ¿Ah? Usted leyó en el fondo justo el nombre del capítulo 1 de Lucas se llama Dador de Luz, y justamente relacionado con la fiesta de las luces. Amén, hermano. Amén, hermano Arturo. Muchas gracias siempre por su aporte. Perdón, se me secó la garganta tanto hablar. En lo católico le habrá pedido al padre Tato. No, El hermano pero Arturo disculpe, habrá hablado con él, ¿o no? no, pero es increíble en los pueblitos, la cercanía que tienen los curitas de pueblo, ¿ah? De pueblo de campo, porque, y aparte ellos tienen una forma de ser muy coloquial, muy cercana, hasta grosería, y fuman. A mí me extrañaba ver a curitas fumando. No me Y en las gustaba mucho, fiestas, y pero en las fiestas, no era me como una digáis en forma de las fiestas. acercarse. No se pierden fiestas en los pueblos chicos. Sí, los bautizos. Y este curita decía, terminaba cada su oración, decía, por los siglos de los siglos. No se olviden, hermanas, cualquier cosita, quesito, pollito, y siempre andaba en una combi Sean grande bienvenidos. y se iba bien cargadito. Nada de tonta, curita. Ya. No, si no estoy diciendo eso. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Sí, en realidad, como dice nuestro hermano Arturo, yo en ese sentido soy muy respetuoso y he aprendido a hacerlo. De respetarlos a todos. ¿Ya? Yo tengo una cosa muy clara, a lo mejor muchas personas, hermanos dentro del catolicismo, dentro del cristianismo, sí, tal vez puedan tener sus convicciones o su conocimiento errado, pero muchos de ellos sirven con un amor sincero y algo que nosotros deberíamos aprender. Se ayudan los unos a los otros. Eso es algo que nosotros deberíamos tomarlo también para nosotros y aprenderlo. Ya, me tocó mucho la tos ahora. Estornudó, hermano, no. Los voy a contagiar a todos. Me picó la garganta de tanto hablar. Ya.
Vamos a orar entonces antes de terminar, dando gracias a nuestro Padre amado por permitirnos estar juntos en esta tarde. Así es, paz. Hay gente que sirve con un corazón sincero y con mucho amor dentro de las distintas denominaciones. Hermana Rosa María, ¿estará por ahí? Sí, por aquí estoy. ¿Nos podría despedir usted en oración? Amén. Amén. Aquí estoy, que se me descargó el celular y lo vine a poner a cargar. Ya. Oramos entonces. Bendito eres tú, eterno, nuestro Padre, nuestro Creador y nuestro Hacedor. Soberano eres, Rey de los cielos y de la tierra y de todo el universo. Te damos gracias a ti, amado Rey de Gloria, por permitirnos este tiempo, Señor, de reunión, este tiempo de aprendizaje de tu palabra, de tus citas, Señor, que estableciste para relacionarte con tu pueblo, Señor. Damos gracias por este maravilloso entendimiento que traes a nuestra vida, Señor. Te pedimos que renueves nuestra mente, Señor, que toda nuestra mente sea renovada con el conocimiento de tu palabra, Señor, y que, así como lo dice tu palabra, que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Condúcenos para cumplir fielmente tu palabra, tus mandamientos estableciste, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender y a poner por obra toda tu hermosa palabra, Señor, que nos vivifica. Bendito es para siempre tu nombre, oh Eterno. Damos gracias primeramente, Señor, por nuestras familias, por nuestros seres amados. Damos gracias, Eterno Dios, por tu pueblo Israel que se encuentra esparcido en todas las naciones de la tierra, por la casa de Judá, Señor. Damos gracias a ti por cada uno de los hermanos que está reunido ahora en este momento, Señor, y por aquellos que van a escuchar este mensaje, por aquellos que van a escuchar, Señor, este estudio. Por la vida de nuestro hermano Mauricio, Señor, por su familia, sea bendecido, guardado, Señor, y venga sobre él y sobre su familia, Señor, sanidad y restauración para su cuerpo, Señor amado. Te damos gracias porque todo proviene de ti, Señor. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos amados. Jehová les bendiga, les guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga Amén. misericordia y les dé shalom. Shavuatov, que tengan una hermosa semana. Nuestro Padre Amén. Eterno les bendiga. Shalom, Seguimos shalom. estudiando. Un gran abrazo. Bendiciones. Y les Amén. esperamos. Shalom, hermana María. Muchas gracias por acompañarnos desde Costa Rica. Bendiciones para usted, Shalom, familia. bendiciones, chaguato. Bendiciones. Shavuot. Shavuatov. Estamos en contacto. Bendiciones. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.